Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que... Estimados amigos, amados hermanos, gracias por conectarse con nosotros en este día para escuchar un poquito de nuestra reflexión del día de hoy con todos ustedes. Yo soy el pastor Andy Zamora, de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Estamos asociados con Christian International Ministries. Debido a todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo entero, quiero hacer una reflexión con todos ustedes el día de hoy acerca de los tiempos que estamos viviendo. Entender que bíblicamente son tiempos apocalípticos, son tiempos de plaga, son tiempos de pestilencia, tiempos de juicio. Y lo importante de todo esto es entender como cristianos, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, cómo debemos comportarnos en tiempos de juicio, en tiempos de pestilencia, en tiempos como los que estamos viviendo en esta hora en el que quizá no vale la pena dar detalles de volver otra vez de nuevo a tiempos de pandemia, tiempos de criminalidad, asesinatos, masacres, rumores de guerra. Mire cómo estamos hoy con los rumores de guerra y la condición tan entenebrecida en que está el corazón del hombre en estos días. Quizá para esto es importante que volvamos a la Biblia. Recordemos que estamos siendo bíblicos en este asunto. No estamos dando un dictamen científico ni médico. Se trata de la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 nos habla un poquito de este asunto y quisiera basar en estos pasajes la meditación y la reflexión del día de hoy para con ustedes. Si usted tiene su Biblia por ahí, sería bueno que la leyera para que fuéramos un poquito a la escritura, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 10, en el verso 1. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Esto me está hablando del tiempo del desierto. Se está refiriendo obviamente al tiempo en el que Israel cruzó el desierto desde Egipto hasta la tierra de Canaán.
Fueron 40 años en el desierto. Esto nos habla de un tiempo de prueba. 40 siempre va a ser prueba. El número 4 siempre va a ser prueba. Quiero aprovechar la oportunidad para recomendarles, de veras, no porque seamos nosotros los que lo escribimos, sino porque el propósito de haber escrito este libro, Interpretación de Sueños y Visiones, el propósito fue poner una herramienta en sus manos para que usted se ayude un poquito más a interpretar sueños, visiones y mensajes de parte de Dios. Muchas veces usted tiene una visión o tiene un sueño y no sabe lo que significa y tiene que andar preguntando a otro: hermano, me soñé tal cosa, hermano, vi tal situación, para los videntes, ¿verdad? Porque falta un poquito a veces de instrucción y ese es el propósito con esto. ¿Qué significa 40? ¿Qué significa estar en un desierto? Israel, 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Qué significa cada uno de estos elementos de los que hablamos? Y por eso quiero recomendarle, por favor, llame a la obra de Orange y a la librería. Ahí está el número es área 714-285-0020. Y si no, usted puede adquirirlo también por Amazon. Usted puede ir a Amazon, poner el título, se llama Interpretación de Sueños y Visiones, ahí está el título. Y el autor es Andy Zamora, usted lo va a encontrar fácilmente, por Amazon también. Bueno, la idea es, ¿qué significa 40? ¿Qué significa estar en un desierto? ¿Qué significan 40 años en el desierto? Entonces, primero tenemos que entender que el número 4 siempre es una representación de un tiempo de prueba. Es representación de una prueba. Y el desierto es el momento de crisis, es el test, es el momento de ser probado. Israel estuvo en el desierto antes de llegar a Canaán, porque en el desierto fue probado. Y entonces aquí nos explica por qué quedó eso escrito. Entonces usted y yo leímos desde el verso 1 hasta el verso 5, para entender que fue el tiempo de Israel, 40 años, prueba, en el desierto, que también habla de prueba. Pero dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Si estas cosas quedaron escritas como ejemplo, aquí dice, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. En el verso 11 vuelve a insistir y dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces, eso quedó escrito aquí, en la Biblia, en la palabra de Dios, con un propósito muy específico. Y el propósito de manera específica es que sirva de ejemplo, que sea enseñanza para nosotros. Y termina diciendo aquí el verso 6, el verso 11, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Eso somos nosotros. Que los que estamos hoy aquí en el fin de los siglos aprendamos de estas experiencias, estas narraciones y de estas historias que quedaron escritas, que aprendamos de ellas. Y dice aquí, verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como lo codiciaron ellos en el desierto, durante el tiempo de prueba. Es evidente que el tiempo que estamos pasando, con el COVID, con la condición del hombre, con los juicios que están sucediendo en esta hora, nos hacen evocar ese tiempo. Son tiempos de prueba. Y aquí aprendemos cómo tenemos que comportarnos como pueblo de Dios. Usted y yo, que aprendamos de esta experiencia escrita para no repetir los mismos errores que repitieron ellos. Y para ir al punto, después de esta presentación, podemos ver que Dios, a través del apóstol Pablo, nos deja clarificados los puntos más importantes. Son 4 puntos más importantes. Todo es 4. 40, 4 puntos. Me está diciendo prueba.
Y dice aquí que vamos a ser probados en 4 aspectos importantes. Lea conmigo, dice el verso 7, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8 dice, ni forniquéis, punto número 2, la fornicación. El punto número 9, ni provoquéis al Señor. Ese es el tercer punto. Y el punto número 4 es, ni murmuréis. Son 4 aspectos. Está hablando de la idolatría, de la fornicación, de la provocación a Dios y de la murmuración. Esos 4 aspectos están siendo evaluados, porque en esos 4 aspectos fue evaluado Israel. En esos 4 aspectos, el pueblo de Dios de hoy, del que le llama para el que ha llegado el fin de los siglos, vamos a ser probados en esos 4 aspectos. Y quisiera rápidamente ver un poquito con usted ese asunto. Cuando dice en el verso 7, la primera evaluación va a ser en cuanto a la idolatría. Porque dice, verso 7, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Dicho sea de paso, la palabra jugar habla de las relaciones sexuales. Pero el punto que quiero hablar de esto es la idolatría. Por eso hemos venido enseñándoles. Usted y yo vamos a ser probados en estos 4 aspectos, comenzando por el primero, la idolatría. Estamos en tiempo de prueba. Esta pestilencia que está allá afuera es quizá la evidencia más fehaciente de que estamos en un tiempo de plaga, de pestilencia, de prueba. Y como esto se trata de cómo comportarnos en tiempo de prueba, entonces veamos que una de las cosas que hay que cuidar es no caer en idolatría. Dice el verso 7, y no seáis idólatras. ¿Qué es la idolatría? Sí, la gente sabe que idolatría es adorar ídolos y muchos criticamos a la religión mayoritaria porque tiene imágenes de vírgenes y de santos y siempre nos dedicamos a señalar, así, a condenar, ¿verdad? Pero también en el Evangelio hay mucha idolatría. ¿Qué es la idolatría? Idolatría sencillamente no es solo los muñecos, no es solo, ¿cómo se llama esos íconos que vemos ahí, las pinturas y eso? No, idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y muchas veces en nuestras congregaciones la gente no ha sido enseñada en que para no caer en idolatría tenemos que poner a Dios de primero. Tenemos que poner a Dios de primero en todo. Lo que ocupa el primer lugar, ese es lo más importante. Por eso dice, ahí donde está tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. Y muchas veces lo más importante para nosotros no es Dios. Para mucha gente lo más importante soy yo mismo. No dice que en los últimos días los hombres se volverán amadores de sí mismos. O sea, ellos son ególatras. Ellos mismos son su propio Dios, la egolatría, la adoración de uno mismo. Y muchas veces Dios no es lo más importante. Tal vez yo no soy lo más importante, pero muchas veces lo más importante es mi marido. Muchas veces lo más importante es mi esposa. Como me dijo uno, lo más importante para mí es mi familia. Lo más importante para mí, dice, lo más importante para mí es lo que yo tengo, el dinero, las posesiones. Sí, yo recuerdo que una persona me dijo eso a mí un día porque llamé la atención de una situación con su hija y vino colorado de enojo y me dijo, yo soporto que a mí me haga cualquier cosa, pero a mi familia no. Entonces, claramente hay una idolatría con la familia. Hay veces ponemos a la familia como lo más importante. Muchas veces ponemos personas más importantes que Dios. Por eso cuando Jesús está hablando a sus discípulos y les dice, el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. El que no aborrece hasta su propia vida no puede ser mi discípulo.
A veces la gente cree que es que lo está poniendo a que uno aborrezca a los padres. De ninguna manera. Lo que él está tratando de decir con esas palabras es, el que no me pone a mí de primero no puede ser mi discípulo, porque lo que sea primero, eso es lo que es más importante para uno. Y para no caer en idolatría, lo más importante tiene que ser Dios. No caigamos en idolatría. Dios tiene que ser lo más importante. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, el Señor tu Dios. Dios tiene que ser más importante que mi esposo. Dios tiene que ser más importante que mi esposa. Dios tiene que ser más importante que mis hijos. Dios tiene que ser más importante que mi familia. Dios tiene que ser más importante que yo mismo. Dios tiene que ser lo más importante. Si no, hay idolatría. Segundo aspecto que está diciendo aquí en el verso 8, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto es muy importante porque cuando hablamos de la fornicación, es la palabra 4203, porneo, y habla de lujuria sexual. Y es que en aquel tiempo, en el tiempo que Israel se le dijo esto y el tiempo en el que Israel cayó en este error, en este pecado, era porque practicaban orgías. Era porque había una lujuria sexual. Recordemos que cuando venía bajando Moisés con las tablas en su mano, con Josué, le dijo Dios, apúrate porque allá están haciendo cosas malas allá abajo. Y habían levantado y habían hecho un becerro de oro, pero estaban todos en una orgía. Por eso es que dice aquí, en el verso 7, hablando de la idolatría, en lo que hablábamos anteriormente, termina diciendo, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero si usted lo lee en su idioma correcto, va a decir, se levantó a tener relaciones sexuales en orgía. Eso es. Y hoy está de moda eso. Hoy, usted sabe, la depravación, porque estamos en tiempo de prueba. Y hoy usted oyó las declaraciones del Papa Francisco. Usted las escuchó el día de hoy. Él está de acuerdo con el homosexualismo. Ustedes ya lo oyeron. Ahora ya no hay tape en este asunto, ¿verdad? Esa es la opinión personal de él. Aunque él dice que la Iglesia Católica no va a aceptar eso, pero en su opinión personal él dice que hay que darle oportunidad al homosexualismo. Entonces, eso es lo que se está refiriendo a este tipo de pecado de fornicación, de porneio 4203, lujuria sexual, orgías, y de moda que está hoy el sexo antinatural. El mundo ha optado por una vida sexual antinatural y contraria a la establecida por la palabra de Dios. Y eso es lo que hay que cuidar. No podemos caer en ese tipo de pecado, de error. Por eso es que lo apunta de manera clara cuando dice ahí, ni forniquemos. Y está diciendo, no caigamos en ese tipo de pecado de depravación sexual. Usted sabe que hay muchos ministerios que promueven el sexo antinatural. Hay muchos ministerios que han dado hasta conferencias en donde promueven la relación sexual antinatural y están agarrados en el libro de Cantar de los Cantares, y entonces ahí hacen sus exposiciones y toda, pero el que es hijo de Dios sabe que no puede caer en esa disolución sexual, en ese tipo de sexo antinatural, ese tipo de sexo en donde se promueven orgías, en donde hay varias parejas al mismo tiempo teniendo relaciones sexuales. Y lo que es tan común el día de hoy, porneo, la pornografía. Hasta en el teléfono, en todas partes, abunda la pornografía, la depravación sexual, infectando la mente, contaminando y envenenando la mente con esas depravaciones sexuales. Esa es una de las cosas en las que no debe caer el que es pueblo de Dios, en esas depravaciones
sexuales que se practicaron en aquel tiempo, y cuando bajó Moisés, quebró las tablas, quebró el pacto, porque Israel estaba practicando orgías sexuales. Ese era el tremendo problema. Por eso dice aquí, ni forniquemos. Está refiriéndose a eso, ¿verdad? Y como tercer punto, está en el verso 9. El verso 9 dice, ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni provoquemos al Señor. Entonces, por eso es que vienen juicios. En aquel tiempo fue un juicio de serpientes. En este tiempo es el juicio del COVID, de la pestilencia que anda allá afuera. Son juicios que están viniendo sobre un mundo que está provocando al Señor. ¿Cuál es la provocación y en qué consiste la provocación? Me imagino que usted está apuntando, ¿verdad? La provocación consiste en poner a Dios a prueba, en decirle, ¿será que puedes sanar el cáncer? ¿Será que puedes sanar la pestilencia? ¿Será que puedes hacer tal cosa? Y provocan a Dios, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Eso es, no provocarás al Señor tu Dios. Hoy día mucha gente tienta al Señor con esto de la pestilencia. Mucha gente dice allá afuera, no necesitas andar con mascarilla, no necesitas guardar el distanciamiento social, no necesitas confiar en los doctores. Tenemos que confiar en Dios. Y se tiran y se avientan y eso es una tentación contra Dios. El ejemplo más clásico es cuando el Satanás tomó al Señor Jesús y lo llevó a un lugar alto y le dijo, aviéntate, porque escrito está. Y usó la palabra de Dios, usó el Salmo 91. Y ahí dice, porque a sus ángeles enviará, porque Él ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Aviéntate. Y entonces la respuesta de Jesús fue, no me voy a aventar. No porque no creía la palabra, sino porque estaba poniendo a Dios en tentación. Le voy a demostrar al mundo entero de que Dios está conmigo. Y salir sin mascarilla y sin distanciamiento social, de seguro se va a infectar. Téngalo por seguro que si lo hace con ese espíritu y si lo hace con esa intención, está tentando al Señor Dios. Por eso usted ve que hubo muchos pastores de iglesias grandísimas. Usted vio al señor aquí del Valle de San Fernando, famosa iglesia. Hasta lo llamó el presidente Trump para felicitarlo por lo que hizo. Lo llamó y resulta que él mismo se infectó. Él mismo salió enfermo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que hizo fue poner a Dios en tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Así que si en realidad no lo hace usted con esa intención, Dios es el que lo sabe. Muchas veces tal vez a usted les sucede como me ha sucedido a mí, que de pronto en la carrera me bajo y voy a la tienda y en la tienda me acuerdo que no me puse la mascarilla, pero no lo hice intencional, fue un olvido, que es muy diferente a andarlo promoviendo y andarlo diciendo. Nosotros no estamos en eso, porque hemos entendido que ahora en tiempos de plaga, en tiempos de prueba, en tiempos de 40 años en el desierto, una de las cosas en las que no debemos caer es en la provocación, en la tentación a Dios, porque si no, dice que uno va a ser mordido por las serpientes. Dice aquí que muchos fueron destruidos por las serpientes, por poner a Dios en tentación. Hacer algo solo por demostrar, algo por hacer un show. Voy a hacer el show de que Dios está conmigo y me voy a aventar del pináculo del templo. Me voy a aventar de un lugar alto para darle la demostración al mundo entero sin que Dios me lo haya dicho. Eso se llama poner a Dios en tentación. Le suplico en el nombre de Jesús que no ponga a Dios en tentación. Yo le he dado una instrucción a usted, ya sabe cuál es. Guárdela. Y yo sé que Dios lo va a guardar a usted, porque has guardado la palabra.
de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y por último, la cuarta forma de pecar en tiempos de prueba y en la que no debemos caer, dice aquí que es la murmuración. Verso 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Esto de la murmuración tiene que ver mucho con la deshonra. Tiene que ver mucho con andar hablando mal de los demás. Lamentablemente, hay muchos ministerios, yo no sé si está preparado ahí, hay muchos ministerios que se han dedicado a andar deshonrando a los demás. Y quiero tal vez ponerle una ilustración para que entiendan algunas personas. Quiero que usted vea cómo lamentablemente se ha proliferado la deshonra dentro de los mismos ministerios de la Iglesia de Cristo. Muchos ministerios se han dedicado por oficio a andar deshonrando. Por favor, quiero que usted vea qué terrible la situación que se ha provocado y que se ha visto y que usted la puede ver, y lo animo a que no muerda el anzuelo de andar dándole un like y de andar usted poniéndose de acuerdo con los que andan deshonrando a los demás. Es muy común el día de hoy ver este tipo de cosas en la iglesia. Qué tremendo, sea cierto o sea mentira. Mire usted cómo agarran a los demás pastores, les ponen cuernos, les dicen el pastor más blasfemo, como que fueran ellos los mejores, ¿verdad? Y qué tremendo. En un mes tienen 58,000 views. Mucha gente lo hace solo por los views, porque como hay un morbo, la mente carnal es morbosa, entonces por eso es que la gente les da sus views y sus likes. Mire usted, es tan ridículo lo que hacen, y yo les animo a que no promuevan ustedes este tipo de cosas, porque estos están, con razón o sin razón, están entrando en deshonra. Estos son ministerios de deshonra. Observe usted cómo hablan de las pastoras, de los pastores, hablan mal de todo el mundo. Esta es la gente que se dedica a hablar mal de todo el mundo, a juzgar a todo el mundo y a condenar a todo el mundo. Pero en su entenebrecimiento mental, ellos piensan que le están haciendo un favor a Dios. Pero estos son ministerios de deshonra. Este señor está criticando a todos los demás porque este señor cree que es mejor que todos estos otros pastores. ¿Ve? Y entonces se dedica a nombrar. No, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, ¿por qué mencionan nombres? ¿Por qué atacan a las personas? Porque en el fondo no creen lo que predican. Mire cómo deshonran a los ministerios. Se han dedicado solamente a deshonrar. Esto es lo que hacen ellos. Hablar mal de todo el mundo. Criticar a todo el mundo, reírse de todo el mundo. Son los jueces de todo el mundo. Son los que andan deshonrando a todo el mundo. Estos son puros ministerios de deshonra. Y yo le digo a usted, ¿sabe qué? Sea sabio, no se meta a darle su apoyo a este tipo de ministerios. Mire, ahí hasta nos sacan a nosotros. Decían que yo soy el magnate. Yo no sé si se acuerda de eso, ¿verdad? Pero me dijeron a mí también el magnate. Y así usted va a ver. Mire, el pastor más inmoral. Y es porque el que lo está criticando cree que es mejor que él. Y se constituye en su juez. Son ministerios de deshonra. Vea estos ministerios, mire. Este tiene un año de estar ahí. Usted lo está viendo. Un año de estar ahí y solo tiene 28 views. O sea, mucha gente hace estas cosas simplemente para ver si los ven y los oyen. Este otro, observe que tiene ahí 1,500,000 views en 2 años. Tal vez es gente que nadie conoce, pero como atacan a la gente famosa, deshonran a los famosos, entonces el morbo de la gente hace que los vayan a ver, y por eso es que YouTube les paga, porque tienen 1,5 millones de views. ¿Qué son estos? Puros ministerios de deshonra. Estos son puro ministerio de deshonra. ¿Ok? Entonces yo quiero que
nosotros no caigamos en andar difundiendo, en andarle dando nuestro apoyo, nuestro like a ministerios cuyo oficio es únicamente deshonrar a los demás. No dice Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No dice eso. Entonces, ¿por qué atacan a las personas? ¿Por qué atacan la carne? ¿Por qué atacan la carne, la sangre? Simplemente porque predican lo que no creen. Dicen que conocen la palabra de Dios, pero de ahí aplican solo lo que les conviene. Acuérdense que dice ahí, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad. Pero en el fondo yo sé que es eso. No es otra cosa más que el morbo que tienen en su corazón, la maldad que hay en su corazón. Por eso andan criticando, viendo defectos, se constituyen en jefes de los demás, critican a los demás. Mire, si hay una persona que está predicando algo que lo que yo no estoy de acuerdo, si yo quiero colaborar, lo que tengo que hacer es dar mi enseñanza, mi opinión, mi punto de vista doctrinal. Pero ¿por qué tengo que atacar a la persona? ¿Por qué tengo que andar denigrando? Es como, ahí vieron ustedes las fotografías que pusieron de nuestro hermano Guillermo Maldonado, a quien ni conozco. Simplemente él está con nosotros, pero no lo conozco. Nunca he hablado con él. Pero yo me pregunto, ¿por qué tienen que mencionarlo? ¿Por qué tienen que poner la foto de él ahí? ¿Por qué tienen que decir Guillermo Maldonado? No, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si yo tengo algo que decir, dígalo, de su punto de vista, de su enseñanza. Pero ¿por qué atacan al individuo? Simple y sencillamente, porque no es el Espíritu Santo el que está en ellos. Simplemente lo que tienen es un demonio de deshonra, que andan deshonrando a todos los demás ministerios. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que es esta situación de la murmuración, andar murmurando de los demás. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 del libro de Romanos, vamos a encontrar una cosa que tiene que ver demasiado con este asunto de la honra y de la deshonra. Porque andar murmurando es andar deshonrando a una persona. Entonces, en relación a esto, dice el verso 20 de Romanos 1, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La gente que anda deshonrando, la gente que anda murmurando, lo que tienen es entenebrecido su corazón. Eso es lo que dice aquí. Por eso nosotros no caigamos en esa trampa, que es que aquel, sí, es verdad, muchos de ellos tienen razón. Hay veces muchos de ellos andan en este pecado o en el otro pecado y en el otro pecado. Pero si nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ataquemos a los principados, ataquemos a las potestades, ataquemos a los gobernadores, ataquemos las huestes espirituales de maldad, pero no ataquemos a las personas. De eso se encarga Dios. Mire qué importante cuando lleguemos a la comprensión de que a veces nosotros mismos nos estamos contradiciendo, tratando de hacerle un favor a Dios, estamos dañando la iglesia. Cuando hablamos esto de la murmuración, no puedo dejar de ver el libro de Proverbios. Por favor, vaya al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, por favor. Quiero que lo vea, déjeme tomarme un cafecito con usted. Proverbios capítulo 20. Dice el verso 19. Por favor, apúntelo. Proverbios, porque la Biblia lo dice. Esto no es un invento del hermano Andy.
Aquí dice, Proverbios 20, versos 19 y 20 dice, el que anda murmurando revela secretos. O sea, que no calla nada. El que te trae murmuraciones, lleva murmuraciones. El que te llama para contarte chismes, va a sacar chismes de ti mismo. Por eso dice, el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Dice la palabra chismoso. ¿Y cómo abunda el chisme en la iglesia? Profetas chismosos. Profetas chismosas. Y usted las oye diciendo, así dice el Señor. Y son las más chismosas de la iglesia. Mire qué tremendo. Y dice, no te asocies. Esto es importantísimo. No te asocies con los chismosos. Es como que te está diciendo, no te sientes en la silla de los escarnecedores. No te asocies. Por eso, qué tremendo cuando vemos la claridad. El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Y es que hay algo interesante en todo esto. Muchas veces, hermano, tenemos que amarnos aunque sea chismoso. Sí, ahí dice que no te asocies. Yo no puedo decir otra cosa. Dice, no te asocies con el chismoso. Haga memoria. ¿Quién te llama por teléfono para contarte cosas? Dice que no te asocies con el chismoso. ¿Y sabe por qué le cuentan chismes? Porque el chismoso ya se dio cuenta que a usted le gusta que le cuenten chismes. ¿Por qué no me vienen con los chismes a mí? ¿Por qué no le vienen con chismes a otra persona? Porque ellos saben muy bien a quién le gusta comer chismes. Pero ahí dice que no te asocies, no tengas asociación, no tengas sociedad, no tengas comunión con el chismoso. Y es que hay gente que no sabe que están honrando a los que deshonran. Y le hacen like a los que andan deshonrando. Y le hacen like y le dan su aprobación a los que andan provocando las deshonras en los ministerios. Y aquí dice, no te asocies con el chismoso. Y dice, y no murmuréis como ellos murmuraron, oiga, y fueron destruidos por el destructor. Usted va a ver cómo andan los murmuradores. Siempre andan empobrecidos, siempre andan endeudados, siempre andan llenos de terribles enfermedades, siempre les salen mal todas las cosas que se proponen hacer. Y es porque hay un espíritu contra ellos. Se llama el destructor. Es un ángel. El ángel que atacó a Egipto en el capítulo 12 del libro del Éxodo se llama el destructor. Y ese es el que se encarga de tenerlos endeudados, empobrecidos, enfermos, arrancados todo el tiempo, avergonzados todo el tiempo. A usted no le conviene estarle haciendo like a los chismosos, a los que andan hablando mal. Mire, en algún tiempo estuve en un ministerio que me enseñó cosas muy interesantes, muy bonitas. Una de las cosas que me enseñaron es a no darle cobertura a pastores que vienen saliendo de hacer una división. Es más, en el credo se escribió, recuerdo que en el credo se escribió que no se le iba a dar cobertura a pastores que venían de causar divisiones. ¿Por qué? Y a la hora de redactar, porque a mí me tocó redactar el documento, lo que estábamos hablando era de la honra, de que muchas veces hay gente que sale con razón o sin razón, pero salen hablando mal de un siervo del Señor, bueno o malo. Y que muchas veces lo que hacen es agarrar el teléfono y empezar a llamar a la gente de ese ministerio y decirle, sálgase de ahí. El pastor es esto, el pastor es aquí, el pastor es allá.
Ahí no hay grupo de jóvenes, no hay grupo de mujeres, ahí no hay nada. Sálgase de ahí. Hermano, y hay pastores que así han hecho sus iglesias, pescando en pecera. ¿Mm? Cuando muchas veces el pastor pone en disciplina a alguien porque hizo algo incorrecto, y entonces lo llaman y les dice, véngase para acá. Lo que pasa es que aquel pastor es un legalista. Ese pastor no tiene a Cristo. Ese pastor no tiene amor. Véngase para acá. Aquí sí lo dejamos profetizar. Aquí sí estamos abiertos. Aquí sí le damos lo que usted quiere. Es más, hay pastores que han sacado a otros miembros de las iglesias diciéndole, ¿dónde quiere servir? Aquí sí hay donde servir. Y los ponen directamente en el servicio a Dios con tal de sacarlos de la iglesia. Eso es hacer deshonra. Están deshonrando no solo al pastor, sino a todo un ministerio. Lamentablemente, a lo último, terminaron dándole cobertura a pastores que salían hablando mal de otros pastores. Terminaron dándole cobertura a pastores murmuradores, a gente murmuradora. Entonces empezaron, lamentablemente, a darle honra a los que deshonraban a los pastores. Y por eso no falta quien venga a deshonrar. Por experiencia propia le voy a decir, yo estuve cuando comencé en, el en la iglesia, no era pastor, era una oveja. Estaba casi recién convertido. Pasé por una iglesia que hablaba español y resulta que miré algunos defectos que a mí me parecían muy malos y agarré un papel y empecé a escribirle al pastor y a decirle, mire pastor, a mí no me parece esto y 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 usted debería hacer esto y esto y esto. ¿Entiende? Y le di la carta al pastor. Y yo sé que eso le causó dolor al pastor. Estaba nuevo yo. Cuando yo fui pastor, no faltó quien me hiciera una cartita a mí también y me dijera, igual, me acordé. Entonces yo aprendí algo. Lo que yo hago, me lo van a hacer a mí. Honre a los que te deshonran y vas a terminar deshonrado. A ti también te van a deshonrar. A ti también te van a quitar el honor. Por otra parte, también siempre cuento esto. Conocí un hermano que tenía o tiene todavía su iglesia en la ciudad del Monte. Y él sacó un video que me enseñó mucho sobre la liberación. Ustedes tal vez los que se acuerdan de aquellos tiempos, 30 años atrás, 25 años atrás, el video se llamaba La Música Satánica. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ese hermano para mí, yo ni lo conocía, simplemente vi su video y me gustó la enseñanza. Bueno, y pasaron los años, aprendí mucho de su video, lo puse en práctica en la liberación y con el paso de muchos años, un día estábamos con el deseo de promover una universidad. Yo no sabía que él estaba enrolado con el hermano Tijerino en los asuntos de hacer una universidad. Y resulta que un día nos viene a dar una clase y estaba el hermano Otto René Azurdia a la par mía. Entonces yo no lo conocía a ese pastor personalmente, solo había visto su video, pero me acerqué y le dije al hermano Otto, fíjese que el hermano da una enseñanza fantástica y ya le empecé a decir, me enseñó esto, me enseñó aquí, viera qué bonito y se lo recomendé al hermano Otto, le digo, hermano, mire, véalo, enseña muy bien este hermano acerca de este tema de la liberación y la música y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso se lo dije yo al hermano, ¿verdad? A los pocos días le tocó a él venir a hacer una presentación de la universidad. Y yo no sé si fue que el hermano Otto le dijo o qué, pero lo cierto es que sin conocerme, el hermano se paró y se quedó viéndome así a lo lejos. Yo decía, ¿qué me está viendo? Y entonces empezó a decir, mire, aquí está el hermano Andy. Y dijo, fíjese que lo oí predicar el otro día. Y dice, hasta me daban ganas de recibir a Jesucristo otra vez. O sea, dando honra. ¿Qué es lo que te quiero decir? Honre y recibirás honra. Deshonre y vas a recibir deshonra. Si usted se asocia con los chismosos, a usted mismo le van a pagar de la misma manera. Dice ahí, y yo termino, dice ahí, estas son cosas que no debemos de cometer.
durante tiempos de pandemia, durante tiempos de prueba, durante tiempos en un desierto. Esto es un desierto para mucha gente. Recordemos entonces, para terminar, verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y eso es lo que quiero dejarles. En tiempos de crisis, aprendamos a honrar. En tiempos de pandemia, en tiempos de calamidad, en tiempos donde sabemos que hay prueba, donde sabemos que la mano de Dios está pesada contra el mundo, aprendamos que Dios no quiere que hagamos esas cosas, que entremos en esas 4 situaciones. En idolatría, Él tiene que ser el primero. Que no entremos en depravaciones sexuales, como entraron ellos en aquel tiempo, en cosas de orgías y toda esa cosa antinatural que se practica el día de hoy. Que no entremos en provocar a Dios, en tentar a Dios, y que no entremos en deshonra, que no entremos en murmuración, que no entremos en andar hablando mal de los demás, especialmente hablando mal de los siervos del Señor y de los ministerios de Dios. Si nuestra lucha no es contra carne y sangre, oremos, hagamos intercesión, enseñemos la doctrina correcta, pero no ataquemos a los hermanos, no deshonremos a los hermanos, porque todo el que deshonra lo van a deshonrar, y todo el que le da su apoyo a alguien que anda deshonrando y anda hablando mal de los pastores donde estuvieron antes, todos van a recibir la misma destrucción, porque ahí dice que fueron destruidos por el destructor. Por eso usted mira gente empobrecida, gente que no logran levantar cabeza, gente que a pesar de mucho que se esfuerzan, nada les sale bien, todo les sale mal. ¿Y es por qué? Porque hay un destructor que se encarga de destruir el trabajo de sus manos, de quebrantar el trabajo de sus manos. No caigamos en esas cosas en tiempos de prueba. Honremos y va a ver que lo que nosotros hagamos honrando a alguien, Dios lo va a compensar dándonos honra, porque así es. Hablemos bien de los hermanos, hablemos bien de los pastores. Mire lo que hizo David con Saúl. Saúl lo había puesto Dios ahí, pero llegó Saúl a un punto que ya estaba endemoniado Saúl y estaba cometiendo una injusticia contra David. Y sin embargo, cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, en vez de matarlo, agarró un pedazo de su manto y le dijo: mire, si yo hubiera querido matarte, te mato. Mire, aquí está, pero me libre el Señor de levantarle la mano y de deshonrar al ungido del Señor. David tenía toda la justificación para hacer lo que quería, pero se acordó que a ese pastor, que a ese rey, a ese líder, lo había puesto Dios ahí. Y aunque hoy anduviera mal, él no podía deshonrar a aquel que había sido el ungido del Señor. Yo veo a muchos de ustedes, a veces dándole sus likes, los ves ustedes dándole su aprobación a todos los que andan hablando mal del ministerio, a todos los que andan hablando mal de sus pastores, hablando mal de los que fueron los líderes que Dios puso, mordiéndole la mano a los que les dieron de comer. Y ahí dice: no murmuréis, como ellos murmuraron, que se levantaron contra Moisés, que se levantaron contra Aarón, que hablaron a la gente para regresar. Acuérdese, no te asocies con los chismosos y vas a tener la bendición de Dios. Estas son las cosas que hay que tener cuidado para saber cómo comportarnos en tiempos de prueba, en tiempos de desierto, en tiempos donde está lloviendo. Juicio de Dios a la tierra, y vas a salir bendecido de Dios si te guardas de estas cosas. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio a partir del domingo 31 de octubre. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach,
o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale.